Enciende en mí, Jesús, amabilísimo, una ardiente sed y hambre tan extensa de tu santo amor. Enciende en mí, Jesús, amabilísimo, hambre tan extensa de tu santo amor. Y considero un martirio permanente no amarte lo suficiente y que nada me apesadumbre tanto en este mundo como en amarte demasiado poco. Y considero un martirio permanente no amarte lo suficiente y que nada me apesadumbre tanto en este mundo como en amarte demasiado poco. Dispongámonos a hacer esta lectura de la palabra de Dios. Hemos invocado al Señor, invoquemos su Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe, que nos haga penetrar la palabra de Dios y que nos dé la gracia de conformar nuestra vida con esa palabra. Tomamos las lecturas del domingo próximo, 16 de marzo, segundo domingo de la Cuaresma. Está dominada esas lecturas por la lectura de la Transfiguración. Nos puede parecer extraño que exactamente durante el tiempo cuaresmal venga esta lectura de la Transfiguración. Nos vamos preparando a la Pascua, hacemos un recorrido de 5 domingos inicialmente. El primer domingo fue el pasado, se nos leyó el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto y se nos leyó igualmente el pecado de Adán y Eva, el primer pecado en el paraíso. Pudiéramos decirse que ese es de dónde venimos. Venimos de una experiencia de amor de Dios, experiencia que se rompe en Adán y Eva, experiencia que llega a Cristo, el cual nos enseña a seguir el camino no de Adán y Eva, sino el camino suyo, que es el camino de rechazar toda invitación a abandonar el camino de Dios y a seguir el camino que Dios nos ofrece, su voluntad salvadora para realizar en este mundo. Y este domingo entrante, la Transfiguración, diría que es el punto de llegada, de donde venimos hacia dónde vamos. Vamos hacia la Pascua. Y la Pascua es la máxima transfiguración. Lo que tenemos aquí es, se diría, un anticipo de la Pascua. Saber de una vez el camino que debemos recorrer. Los domingos 3, 4 y 5 nos van a traer en este ciclo A unas lecturas del Evangelio de San Juan, catequesis bautismales. Y entonces, entre ese de donde venimos y hacia dónde vamos, esa es nuestra experiencia, esa experiencia que es la vida bautismal. ¿Qué significa el bautismo en nuestra vida? Y por consiguiente, ¿qué es lo que vamos a renovar en la noche de la Pascua? Vamos a hacer estas lecturas entonces
La primera de ellas está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 12, los primeros versículos de ese capítulo 12, lo que se llama la vocación de Abraham. Vamos a escucharla. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre al país que te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una gran nación y voy a darte un nombre glorioso que lleve a los demás la bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te menosprecien. Y por tu medio llegará mi bendición de a todas las familias de la tierra. Y se puso Abraham en camino como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué aparece esta primera lectura en este domingo de la Transfiguración? Y pudiéramos decir, porque el llamado de Dios, su palabra, lo que Él quiere de Abraham, lo que Él quiere de la humanidad entera, es una verdadera transformación, es una verdadera transfiguración. Nos podemos preguntar, ¿quién era Abraham antes de esta palabra? ¿Qué va a ser Abraham después de esta palabra? ¿Será el mismo? No. Ha habido una total transformación, no solamente de él, sino de todo aquello que lo rodea. Y no solamente de aquello inicialmente en su tiempo, sino que escucha una palabra que recorre los siglos. Es una transformación, diría, también de la humanidad. Así es el proyecto de Dios. Abraham, ¿quién era? Nos preguntamos. El libro de Josué, en el capítulo 24, tiene una palabra importante. El momento en que el pueblo se reúne para ratificar la alianza, una vez hecha la conquista, una vez que Dios ha cumplido su palabra de dar al pueblo una tierra. En ese momento Josué hace un recorrido de toda esta historia y empieza diciendo que allá en el principio sus padres habían servido a otros dioses. Podemos encontrar ese texto, el capítulo 24 de Josué. ¿Alguno lo tiene en la mano? Lo va a encontrar José ya. reunió a las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos de Israel, a las cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Ahí está. ¿Qué le dijo? Así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, en Terah, padres de Abraham y Nahor, sirviendo a otros dioses. Hasta ahí. En otro tiempo, al otro lado del río, esa palabra Eufrates que tiene ahí no está en el texto. Puede estar entre paréntesis. No sé. No está en el texto. Pero se sabe muy bien que cuando en ese texto se habla el río no es cualquier cosita, sino el gran río, el río Eufrates. Al otro lado del río habitaban nuestros padres, Terah, el padre de Abraham, Nahor, su tío, y servían a otros dioses. Eso es lo fundamental. Cuando Dios llama a Abraham, llama a una persona que no lo conoce a él, a Dios. Una persona que no lo adora y no lo sirve. Por consiguiente, todo va a aparecer como un regalo, como una acción totalmente gratuita de Dios
en la vida de Abraham. Abraham era un pastor, tenía ovejas, tenía cierta comodidad según parece. Dios lo va a llamar, no por el mérito de Abraham, no tiene ningún mérito, por acción gratuita de Dios. Y lo va a transformar. Si esa palabra de Dios no hubiera llegado a Abraham, ¿quién hablaría de Abraham hoy en el mundo? Nadie. Sería un desconocido como todos los compañeros suyos por allá de pastoreo de ovejas. ¿Por qué ese reconocido? Ese reconocido a través de todos los siglos hoy en día. ¿Quién no conoce a Abraham? Hay 13 religiones que lo tienen en su cabeza, como se dice. Están los maometanos, que se declaran línea de Abraham por Agar y por Ismael. Están los judíos, que se declaran descendencia de Abraham por Isaac. Y estamos todos los cristianos. La liturgia de la Eucaristía nos lo llama nuestro Padre en la fe. Nuestro Padre. No el Padre de otros, sino el nuestro, en la fe. Así pues, ese personaje es transformado por la palabra de Dios. Dios no se contenta con llamarlo y con hacerle recorrer otro camino, sino que lo cambia profundamente. De un no creyente hace un creyente. De un no creyente en Dios, en ese Dios, servía a otros dioses. Hace un creyente en su persona. De un hombre que podía llamarse insignificante, hace una persona de significación en la historia. De un hombre que no tenía familia, vamos a ver, su esposa era estéril, Sara. Sin embargo, va a ser padre de multitud de pueblos. ¿Quién lo cambia? Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Pero también hay una actitud de Abraham. Abraham, nos dice el texto, recibida la palabra de Dios, que le abre horizontes no soñados, desconocidos incluso para él. Ese Abraham, ¿qué va a hacer cuando recibe la palabra de Dios? Nos dice que Abraham, a sus 75 años, tomó a su mujer Sara, tomó todas sus cosas y se puso en camino hacia ese lugar a donde lo invitaba Dios, sin saber a dónde iba. Va a comentar la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Después de muchos siglos, se va a transformar en un pueblo grande. Se va a transformar, por consiguiente, no solamente él, sino en él también, hasta cierto punto, la humanidad. ¿Qué es lo que dice Dios? Voy a hacer de ti una gran nación. Voy a darte un nombre glorioso. El nombre glorioso, la palabra nombre. Te voy a hacer glorioso, diríamos. Reconocido por la acción de Él, por esa acción de la gloria de Dios en Él. Te voy a dar un nombre glorioso, tu persona, vas a ser glorioso. Que lleve a los demás la bendición. Todo lo que Dios hace en Abraham, lo llama Él bendición. Las bendiciones divinas, que no son meras palabras. Las bendiciones divinas que son acciones, que son dones, que son regalos de Dios. Las bendiciones divinas se ven, se tocan, se viven
se experimentan. Esas bendiciones divinas son las siguientes: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te menosprecien. Como quien dice que hasta cierto punto Dios cobre la suerte de Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te menosprecien. Por tu medio, llegará mi bendición a todas las familias de la tierra. Por tu medio llegará mi bendición. Una vez más, la bendición divina no es una palabra, son acciones. Esa bendición de Dios se va a llamar toda la historia de salvación, lo que Dios va a hacer con ese pueblo. Pero se va a llamar esa bendición divina sobre todo Jesucristo. Y esa bendición divina se llama la Iglesia. Y esa bendición divina ha llegado a nosotros. Por consiguiente, cuando leemos esta historia, bien pudiéramos decir que esta historia es nuestra historia, que por ahí pasamos, por esa historia bendecidos por Dios. Pero aquí el punto central está en que la acción divina, lo que Dios quiere, es una transformación del hombre. El Abraham de antes es muy distinto del Abraham de después. El Abraham de antes es pobre en medio de su riqueza, no conocía al Dios verdadero. El Abraham de después va a ser rico, no tanto en bienes tantos como en el amor de Dios, que se va a centrar en él a través de la alianza, esa alianza que va a cubrir su vida, la vida del pueblo posteriormente y la vida de toda la humanidad. Así pues tenemos esa primera lectura que digo está allí precisamente por eso, porque la acción divina está llamada a transformar nuestras vidas. La transfiguración no es solamente un asunto de Jesús, sino que esa transfiguración es el remate de nuestra vida, de nuestra propia vida. Tenemos que ser transfigurados según la imagen del Hijo, como se nos va a decir después. Y entonces vamos a leer el Evangelio. Está tomado de San Mateo, en el capítulo 17, los versículos 1 a 9. Allí está. La transfiguración está contada por San Marcos, San Lucas, San Mateo, los tres evangelios sinópticos. Y también hasta cierto punto hay una alusión en el Evangelio de San Juan, no directamente como hasta aquí, sino una palabra de Dios que escucha Jesús al final de su ministerio público y que repercute en los demás y los llena de estupor. Leamos pues en el Evangelio de San Mateo. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado. Primera acción, ¿quién toma la iniciativa? Jesús. Se lleva a 3 de sus discípulos, no a todos. Van a ser testigos de lo que va a pasar allí. San Pedro lo va a recordar en su segunda carta muchos años después. Son 3 personajes conocidos. Se los llevó a un monte alto. No dice cuál. Cuando uno va a visitar la Palestina, y quizás muchos de ustedes o todos algún día la van a ver, les dirán que en este monte Tabor ahí fue la transfiguración. Pero claro está, el texto no habla de él.
Pues hay una tradición ahí de ese monte Tabor, que es un monte aislado en medio de una llanura grande. Bien, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa transfigurar? ¿Qué se hacen ustedes a su imagen? Hay una palabra que puede ser parecida. El cardenal Martini tiene todo un libro de comentario a esto e insiste mucho en la otra palabra que es transformar, transfigurar. ¿Qué significa trans? Convertirse. ¿Cómo? Convertirse. Convertirse. Es decir, trans es una partícula latina que significa pasar de aquí a allá. Eso es transporte. El transporte, exportar, llevar una cosa de aquí a allá. Ese paso de un lugar que se deja a un lugar donde se llega es lo que hace el transfigurar. Significa que tenemos una figura, la que tenemos ordinariamente. Si hay una transfiguración, se va de allá. En el teatro hay muchas veces de una manera superficial, claro. Las transfiguraciones nunca llegan a ser profundas como esta. Y es que una persona la visten de manera distinta y le hacen maquillaje y todo lo demás, la hacen casi irreconocible. Uno ve a veces un joven y llega a la transfiguración, toda la gente que lo hace para la televisión, algunas de las cosas que han hecho aquí, de las grabaciones, allá fue el maquillaje y por todo, de un joven a ser un anciano, irreconocible. Bueno, transfigurar, cambiar de figura, pero un cambiar que es un paso adelante, ir hacia adelante. Transformar, la forma también. La forma es la manera externa, en el caso, de presentarse una persona y va a ser transformada. O sea, ese Jesús que los discípulos conocían, que caminaba con ellos, lo conocían bien, lo habían visto así, en su profunda dimensión humana, verdadero hombre, caminante como los demás, sujeto a cansancio como los demás, que comía y bebía y dormía, que hablaba y se comunicaba. Todo lo que podemos pensar de Jesús, hombre, ese se va a transfigurar, se va a volver casi irreconocible, transitoriamente. ¿En qué consistió la transfiguración? Se transfiguró delante de ellos. Cuando dice los llevó a un monte alto, no olviden que sus montes altos son ir al encuentro de Dios. Así como el pueblo en el Sinaí, así como Jesús en el sermón del monte sube a un monte alto y se lleva a todos para escuchar la palabra de Dios. Es ir a la experiencia de Dios. Se transfiguró delante de ellos. Primero, su rostro se volvió brillante como el sol. Su rostro, brillante como el sol. Podemos imaginarnos. Su vestido se volvió blanco como la luz. Su vestido se volvió blanco como la luz, o al color blanco. Así fue la transfiguración. El rostro, la persona, su vestido, distinto. El sol como centro del universo para ellos, también para nosotros hasta cierto punto, con toda su significación, en ese ambiente, incluso en algunas religiones, significación divina, lo propio de Dios. Sin embargo, en la Biblia el sol es criatura de Dios como todos los demás, no es Dios. El color blanco
el color blanco como la luz. Ese color blanco es propio de la divinidad. ¿Qué es lo que hace por consiguiente? Hay una manifestación de divinidad. Esa humanidad muestra su dimensión divina. Ahí hay una transfiguración. Va a mostrar su dimensión divina. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Moisés, antepasado de muchos siglos. Elías también. Moisés, el hombre de la ley. Elías, profeta. Esas dos personas recogen toda la experiencia anterior, desde Abraham hasta Jesús. Representan la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Los judíos decían que la Escritura era Moisés, el Pentateuco, los profetas, Elías es un profeta, los libros históricos y proféticos, y también los escritos vinieron después. Por consiguiente, hay toda esa historia pasada. Es la culminación de esa historia. Es casi que decir, esos dos personajes son testigos de todo ese pasado, de toda esa obra divina lenta que se ha hecho y que debe llegar a este momento de la transfiguración. Hablaban con Jesús. San Lucas, cuando cuenta la transfiguración, dice de qué estaban hablando. San Mateo no dice de qué estaban hablando. San Lucas dice que hablaban de la pasión que iba a pasar, que iba a padecer Jesús. Así pues, hablaban con Jesús. ¿Qué reacción hay? Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús. Es uno de los tres que están allí. Pedro tiene una primacía indiscutible en todos estos evangelios. Se le mienta a él primero y es el que toma la palabra también. Señor, le dice a Jesús, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hago aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es la reacción de Pedro. Está ante algo maravilloso. Siente lo divino que hay. Quisiera prolongar, quisiera que no se acabara, quisiera que todo terminara allí, que ese fuera el punto culminante, que la historia se detuviera allí, y no va a ser así. Pedro va a tener que renunciar por consiguiente a ese proyecto suyo inmediato. Reacción del hombre, todavía no como la que Dios quiere. Hacer 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías, otra para Jesús. Se olvidó de sí mismo. Es un pequeño detalle que hay así en silencio. Lo dice, y también para nosotros unita aquí, ¿no? Bien, todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. La nube. ¿Qué significa la nube? La nube no es solamente una nube material que se posa en una montaña como vemos nosotros aquí, cuando la nube cubre estos cerros. La nube es la presencia de Dios. Dios es el invisible. Y dijéramos que la nube es la que oculta al invisible. Es una manera de hablar de la trascendencia de Dios, del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios, dice San Juan, pero el Hijo nos lo ha revelado, nos ha dicho quién es.
apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Es la presencia de Dios, del Dios Padre. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. ¿Quién habla? El Padre de Dios. La nube nos dice está presente y la voz nos dice nos habla. Nos dice tres cosas. En primer lugar, identifica a Jesús como su Hijo. No tenemos por qué equivocarnos. Es el Hijo de Dios. En segundo lugar, inmediatamente después, es aquel que Él ama, en quien tiene toda su complacencia. Es aquel que hace su voluntad, aquel que ha recibido la misión y la está cumpliendo. En tercer lugar, a través de Él nos habla el Padre y nos dice: escúchenlo. Es el que nos va a decir qué es lo que hay. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo, llenos de temor. Es la segunda reacción de los discípulos. La primera todavía confusa de Pedro. Esta segunda clara. Ellos advierten que están ante Dios. ¿Con qué palabras se dice eso? Con este postrar, echarse por tierra, adorar a Dios. Es la profunda experiencia de que Dios está allí, de que toda esta historia es una historia divina. Ese temor es el temor propio de aquel que descubre lo sagrado, pero que se siente amado por lo sagrado. No es un temor de terror, sino que es un temor de respeto, un temor que ama, el que teme ofender a quien ama. Todo terminó, pasó. Jesús se acercó. ¿Cuál Jesús? El que ellos estaban acostumbrados a ver. No el del rostro brillante como el sol, no el del vestido blanco, con ese vestido blanco que tenía como la luz, sino el Jesús de todos los días, el que caminaba con ellos. Los tocó, se acercó a ellos, estaban por el suelo. Les dijo: levántense. Ese verbo levantarse, tan rico en el Nuevo Testamento, que en muchos casos tiene que ver con una relación con la resurrección, que es un levantarse de Jesús. Nos comunica eso. No tengan miedo, todo pasa. Y al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ahí está la conexión entre este momento y la resurrección. Jesús transformado, transfigurado. Pero esa transfiguración de Jesús es el término de nuestra experiencia cristiana. Nosotros tenemos que ser transformados, transfigurados. Nos podemos preguntar muchas veces: ¿quién soy yo? ¿Quién era? ¿Qué soy ahora? ¿Qué se ha producido en mí? Hay una palabra que me ha transformado. El día de nuestro bautismo hubo una transfiguración. De un no hijo de Dios se hizo un hijo de Dios. De un no miembro de Jesucristo se hizo
un miembro del cuerpo místico de Cristo, de uno que no está habitado por el Espíritu, se hace un habitado por el Espíritu. Somos transformados. Ahí hay una transfiguración. Seguimos en la condición humana, como Jesús que sigue en la condición humana, que baja del monte y va a aparecer otra vez, y va a recorrer caminos. Pero llevamos en nosotros la semilla de la transfiguración. La tenemos dentro de nosotros. A medida que vamos avanzando en la vida, tenemos que ir perfeccionando esa imagen del Hijo. Dios nos llamó a llevar la imagen del Hijo. Dice San Pablo al final del capítulo 8 de los Romanos. Nos llamó a llevar la imagen del Hijo. El ideal de nuestra transformación es Jesús. El Jesús glorioso. El Jesús de la resurrección. Ese es el término de la vida cristiana. Seguimos en el mundo. Seguimos sujetos a nuestra experiencia humana, con todas sus condiciones, con su parte positiva, con su parte negativa. Sentimos el acoso del mal, de nuestros pecados. Sentimos todo esto porque estamos en ese proceso, pero vamos transformando nuestra imagen. Esa es la formación la que ustedes tienen que hacer. Formación profunda, interior. ¿Cuánto dura? Toda la vida. No se termina nunca. Cuando yo escribí la escuela de santidad de San Juan, les decía, esta es una escuela en que nadie termina y nadie sale de la escuela. Somos todos perpetuos estudiantes de esa escuela hasta el último día. No hay graduación, la graduación está más allá. Bien, entonces, estamos pues para terminar ya este domingo de transfiguración, debiéramos leer la carta de San Pablo a Timoteo, donde él nos habla precisamente de esa transformación. Fue Dios quien nos salvó, nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino por amorosa disposición suya, dice Pablo, el recorrido de la vida cristiana. Pidamos al Señor que nunca nos cansemos de caminar hacia adelante, que no miremos atrás, que no echemos pasos hacia atrás o extraviados, sino que sigamos a Jesús que nos llama como a Pedro, a Santiago y a Juan, a subir al monte, a ser transformados en ese monte también, como lo fue Él. Es el gran ideal de la vida cristiana. No olvidemos, no nos saca del mundo, no nos saca de la condición humana. Seguimos comprometidos en el mundo, pero tenemos un ideal. Estamos caminando hacia un término. Ese término es el mismo transfigurado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y Siempre por los siglos de los siglos.